Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Delgado y ahora le voy a presentar el tema uno de mi nivelación, el cual es las funciones matemáticas. Bueno, primero voy a explicar el primer tema que me toca para esta nivelación, que es qué es una función. Bueno, en pocas palabras, una función se podría definir como cuando un número ingresa para ser operado de determinada forma. ¿A qué me refiero? Esto se explica mejor usando el gráfico de las manzanas. Acá entra un número y dependiendo de qué operaciones este se le haga, sale el producto que representa la salida del cuadro. Para que quede más claro esta parte, voy a explicarles como por ejemplo las partes. La variable independiente, que es cualquier número que se ponga, que sería el número que se pone en la entrada, puede representar como X, Y, Z la palabra que uno desee. La regla u operación, esa es la parte en la que opera el número que es la variable independiente, o sea, X, por ejemplo. Un ejemplo sencillo de lo que me refiero, por si no se ha quedado claro con lo que he explicado, es el siguiente. F de X, que significa función de X, igual a 2X. Bueno, acá ya se cumple la parte de la variable dependiente que sería ponerle la X. Si f de X le ponemos función de 4, se daría entonces igual a 2x, se transformaría a 2 por 4, quedaría 8. Y esto ya, de aquí ya se puede tabular y ahí ya se radica la función de manera gráfica. Bueno, acá le voy a explicar qué es el dominio y qué es el rango. El dominio es el número que entra a ser operado y el rango es el resultado que da este después de ser operado. ¿De qué nos sirve saber esto? Nos sirve para saber qué es una función y qué no, porque no todas las expresiones matemáticas tienen esas partes que lo hacen llegar a ser una función. Acá vengo a explicarle que cómo se reconoce una función de manera gráfica. Esta se refiere que si al trazar la línea este punto pasa por la sección Y más de una vez, sí, si corta más de una vez, significa que no es una función como tal, sino que es una expresión matemática que al intentar tab- tabulizar y darle el sentido a una función no da. Bueno, aquí les voy a explicar las tres propiedades, o bueno, los tipos de funciones que hay, que son la inyectiva, la sobreyectiva y la biyectiva. La definición es que la inyectiva, si cada elemento diferente en un dominio se asigna un elemento, el rango, en otras palabras, ¿cómo decirlo? No hay dos elementos diferentes en el dominio que se asignen al mismo elemento en el rango. Bueno, ahora la subyectiva. Es una función que cada elemento en el rango se obtiene al menos una vez. O sea, que el dominio y el rango siempre se obtienen en este. Y para finalizar esta parte, la biyectiva. La biyectiva es tanto como la inyectiva y la sobreyectiva, o sea, que se juntan las dos. Podría decirse que pasan las dos en la misma función, así que por eso se distingue de las otras dos, que tienen una de cada otra en la función. Bueno, el dominio son todos los valores que entran a ser operados dentro de la función, como había explicado antes. Este gráfico nos sirve perfecto para explicar por qué el dominio sería el número x que entra a ser operado y sale como un fx, la función de x que ya sería el rango. Bueno, ahora vamos por el tipo de función como más básica o el que primero nos enseñan a todos, que es la función lineal. ¿Qué caracteriza a la función lineal? Se caracteriza porque su mayor exponente es el 1 y que siempre forma una línea recta que no se deforma en ningún momento. ¿A qué me refiero? Acá se muestra gráficamente cómo es y con un ejemplo aparte.
Se demuestra que es constante y ya que no hay ninguna curva, sino va completamente recta. Y acá en esta función, pues nos da que un medio de x menos uno es una función lineal. Y esto pasa cuando se tabula este x y se pone menos uno 2 3 etcétera. Nos dan estos que nos permiten tabular para que se forme la gráfica de función lineal. Bueno, ahora te voy a explicar lo que es la función cuadrática. Esta se caracteriza porque su mayor exponente es el 2. La manera de representarla sería a por dominio a la 2 más b dominio más c. Esta es como la manera de representarlo matemáticamente, porque la manera gráfica es de la siguiente manera. Es una parábola que siempre que es de manera positiva tiene una forma de U, por decirlo de alguna manera. Es una parábola que se tiende de ambos lados para arriba, que en cero siempre termina, que cuando cero es donde se conectan las dos parábolas. Pero si es negativa, tiene más una forma de N o una montaña, que abre hacia abajo y culmina arriba. Un ejemplo de esta podría ser la siguiente función. Usando esta función ¿qué? Más la fórmula anteriormente, nos da esta función. ¿Por qué nos da? Porque ¿qué? Al dar positivo da una forma de U como expliqué anteriormente. Y esta siento que resume bastante bien como tal lo que quiere dar a entender esta función, ya que no es tan complicada de hacer. No, de hecho no es complicada. Y esta la tabularse ya se entiende la forma de una vez. Bueno, la función racional. Esta podría considerarse como la más compleja, pero no lo es tanto. ¿A qué me refiero con que puede considerarse la más compleja? Se puede considerar la más compleja por la parte de los límites, ya que al esta función ser la división de dos polinomios, que serían ahí puede decirse como dos grupos de la función, se dividen, y por eso como tal la representación gráfica son dos parábolas. Casi la mayoría se representan de la manera como está en este gráfico, de una de manera de y negativo de x negativo y positivo, que la parábola tiende para arriba, y otra de x positivo y negativo, que la parábola tiende al infinito. Bueno, la parte que quiero como tal focalizar o dar a entender muy bien es la parte del límite. El límite es el punto donde ninguna de las dos funciones llega a tocar. Se pueden llegar a acercar mucho, pero no ninguna llega a tocarse entre sí la línea del límite. Esta línea del límite se representa por acá en la línea roja. Y acá creo que con el ejemplo que le voy a dar a continuación se puede entender mejor a lo que quiero llegar. Bueno, acá ya es la función que la quería explicar. Mire, esta función, como ve, tiene ahí los dos dominios en ambas partes de la división. Bueno, este se divide y ya da respectivamente la función. A esta parte es la que quería llegar, las dos líneas. Estas son el límite. A este me refería que ninguno se llega a tocar ni siquiera acercar. Pero este ejemplo también me dio a explicar mucho porque no explicar, sino entender mucho el tema porque es muy fácil simplemente cambiarle a los números para poder replicarlo y hacer otro y ya me queda más claro cómo se hace y sobre todo el tema de los límites. Función radical. En la función radical lo que se busca es radicar la función. ¿De qué manera? Me refiero que cuando entra en el dominio es para que sea la función radical tiene que radicarse el dominio. A eso me refiero. No sé si quedó claro, pero pues podrías decirse que la expresión se radica y de ahí ya se puede tabular para graficar. Las raíces de números
negativos no existen porque estos entran en el número, en el rango de números imaginarios. O sea, como tal podríamos graficarlos, pero sería de manera hipotética ya que se supone que no se puede hacer raíces con números negativos, solo quedaría de manera hipotética. Como expliqué anteriormente, al no poder tener expresión negativa, no se puede como tal graficar de -1, -2, etcétera. Así que por eso la raíz empieza desde cero y ahí va exponencialmente hacia el infinito, ya que esta no tiene límite, este límite tiende al infinito. Y el ejemplo que yo puse simplemente fue la raíz, que también se puede expresar como x elevado a un medio. Es la más simple, la más básica, pero esta nos sirve para pues dar a entender el punto de que cómo se podría graficar y cómo se representa gráficamente esta función. Bueno, acabo de explicar estas dos funciones que son la exponencial y la logarítmica. La exponencial utiliza la potencia para efectuar la función. ¿A qué me refiero? Se pone un número sobre x, o sea, x es el número al que se eleva. Por ejemplo, podemos poner 2 elevado a la x. Este sería un ejemplo de la función exponencial. Queda una forma de curva, pero de el lado del eje menos, no, del eje y menos x, que quedaría mano izquierda arriba de, sí, de cuando se realiza la representación gráfica. Y ahora la parte contraria que sería la logarítmica. La logarítmica es simplemente tabular con logaritmos dependiendo de la función que sería x. Esta gráficamente se representa como el contrario, ya que estaría del lado derecho abajo de la representación gráfica que esta tiene. No todas son así, pero me refiero de manera general. Entonces, estas al ser contrarias, si utilizamos la raíz, nos ayudan a encontrar posibles bases de una potencia y los logaritmos nos ayudan a encontrar los exponentes de la potencia. Bueno, aquí se representa lo que digo. La de esta parte superior es la exponencial porque acá está el número elevado al dominio y este sería el producto que da, ya que aquí ya se representa gráficamente. Este está así porque, porque esta A sería 2 y sería 2 a la 2 y así se representaría gráficamente. También se hace lo mismo con el logaritmo y así que por eso está así, pero que normalmente la representación más básica haría que esta línea estuviera dentro de este límite, que es el que expliqué que es menos x negativo y positivo y que estaría en el logaritmo que estaría en x positivo y negativo. Gracias por ver, profe. Espero poderme haber dado a entender bien. Si tienen alguna duda o corrección que hacerme o lo que usted tenga que decirme, me lo puede decir, por favor. Y intenta expresarme lo mejor posible en este video. Y quisiera agradecerle cualquier colaboración con este tema de la nivelación. Me tocó un poquito difícil por el tema de lo del viaje. No es excusa, intenté hacer lo mejor que pude y expresarme de la mejor manera que pude, pero eso sería todo. Gracias, profesor.